Un espacio de información y formación, de reflexión y acción. Algo sobre nosotros. Un espacio sobre ti, nuestra fe, sobre mí, nuestra comunidad. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren bien, que la estén pasando muy bien con estos cambios de clima. Qué bárbaro. Pero bueno, felices de la vida, ya disfrutando de este 2024 y seguramente tú, pues todavía con muchas inquietudes, propósitos, deseos, planes de hacer cosas que solo día a día se irán descubriendo en el transcurso de ponerlos enfrente siempre, no olvidarlos. Es ese diario de la vida que se va escribiendo cada día. Pues saludo con mucho cariño a nuestros amigos. Recuerden que ahorita estaba yo recordando esa visita, esa oportunidad de haber asistido a la primera Santa Misa en español aquí en Castroville. Así que recuerden estar muy pendientes, ayudar a su parroquia. Recuerden, este viernes vamos a tener la entrevista de Padre Cristian, franciscano, conventual, que nos va a hablar de, por favor, es una gran oportunidad que nos da la Santa Iglesia de tener indulgencia durante este tiempo hasta febrero. Si asistimos y contemplamos a un pesebre que esté en una parroquia administrada, custodiada por los padres franciscanos. Así que ánimo con esto, los detalles nos los va a dar Padre Cristian, va a estar en las redes esa información para que si tú no has escuchado de esto, por favor, invita a tu grupo, invita a tu familia, invita a tus amigos, estás a tiempo y este es un bien. Es una gracia para nosotros, pues, contar con indulgencias. Dije jubileo, ¿verdad? Ay, perdón. Bueno, contar con indulgencias en este tiempo. Indulgencias, obviamente, con toda la estructura que establece nuestra Santa Iglesia, ¿verdad? Confesarte, rezar por el Santo Padre, la Santa Eucaristía, y en este sentido la condición es solicitarlas, tener la intención de pedirlas, contemplando, orando ante un pesebre franciscano. Así que por favor, ojo, dilo, lo escuché en Virgen de Guadalupe Radio, Padre, toc, 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 Padre, yo quiero esto. Así que, bueno, y no solo a tu sacerdote, a tu párroco, hay que pedirlo al Padre del cielo, ¿cierto? Así que es un bien y te animo para que pues tú puedas acreditar este bien que nos da la Iglesia y que pues quién puede decir que no lo necesita. ¿Sí? El perdón nos los da todos los días nuestro Señor, tú lo sabes, es un Dios misericordioso, es un Dios amoroso, es un Dios que quiere que sus hijos estén cerca de Él, como todo padre, ¿a poco no? Pero muy importante, pues considerar las penas que nuestros pecados, es que estoy aquí, que nuestros pecados puedan habernos ocasionado en el alma, ¿no? Entonces, por favor, dile a aquel que está más cerca de ti para que alcance este bien para su vida, para su alma. Bueno, pues de esa información es la que vamos a tener en este próximo viernes para que tú estés pendiente en el programa.
y le pases la información a alguien más en tu comunidad y no se queden sin este beneficio tan grande para el bien de todos. Bueno, por otro lado, quiero comentarles de que vamos a tener algunos, pues no cambios en la programación, pero deseamos poner todo lo necesario para que tú participes más. De manera particular, estamos haciendo todo lo necesario para estar promoviendo la oración, la adoración eucarística, la cercanía con las Sagradas Escrituras. Creo que lo que pasa en el mundo nos dice mucho de cómo están nuestros corazones. Hay que leer, nos dicen los santos padres, el signo de los tiempos, y pues muchas veces no basta lamentarnos la delincuencia, la agresividad, la violencia, la indiferencia, los desafíos en las comunidades de hambre, de pobreza, sino también hay que lamentarse de la falta de fe, de la falta de amor, de la falta de caridad, de la falta de fraternidad, de la falta de unidad y reconciliación dentro de la propia iglesia. Así que yo te animo para que estén muy pendientes de todo esto que vamos a tratar de estar promoviendo, y particularmente, y gracias a Dios, nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de decirte que nuestra familia de los 365 días se sigue reuniendo, rezando por las intenciones de cada uno de ustedes e intenciones que llegan a nuestro ministerio. Tú puedes ser parte de esta familia. Todos los días estamos transmitiendo en vivo en nuestras redes, canal YouTube, canal de Facebook, y también retransmitimos a las 3 de la tarde lo que ustedes escuchan, y disculpen que no esté tan actualizado, somos pocas manos que hacemos esto, pero se retransmiten las oraciones que coordina nuestro equipo y nuestra familia de los 365 días, todas las oraciones que llegan a nosotros. A las 3 de la tarde por Virgen de Guadalupe Foundation, Virgen de Guadalupe Radio 1380 AM de tu estación. Y también te animo para que tú bajes la aplicación. Yendo a nuestra página puedes descargarla, Virgen de Guadalupe Radio, en nuestras redes sociales, Virgen de Guadalupe Foundation. Muy bien, ¿qué vamos a tener en este día, en este momento? ¿De qué les vamos a hablar? Yo le puse a título, tú rezas, yo oro. Yo rezo, tú oras, como tú quieras, ¿verdad? Le puse este título: buenos días Betty, buenos días Leti, buenos días Mari Carmen, buenos días Gloria, feliz día. Le pido sus oraciones por la salud de mi papá. Estamos en un hospital en Durango y su estado está muy delicado. De todo corazón se lo agradecemos y bendiciones. Mari Carmen, nos da muchísima pena, pero claro, por supuesto. De hecho, está Leti ahorita conectada. Vamos a pedirle, hablando de la oración de intercesión cotidiana, pues es precisamente para esta necesidad, para que como tú, hay tantas personas que en este momento tienen un momento de angustia. Entonces cuenten con nuestras oraciones. Yo desde este momento le pido a Dios nuestro Señor que envíe su Espíritu Santo, que envíe su gracia, la que Él sabe que ustedes necesitan para este momento que estás pasando. Tú y tu familia y la salud de tu papá en donde quiera que tú estés. Que nuestro Señor se haga presente en tu vida, pero hija, tú también, y bueno, viene a mi mente no decaer en nuestra fe, no decaer en nuestra fe. Así que pidamos a nuestro Señor la gracia de la fe para mantener nuestra esperanza y una oración perseverante para ti, para los tuyos. Amén. Y claro, está frente a mí nuestro Padre San José, pues cómo olvidarlo, ¿verdad? Si es uno de los patronos de nuestro ministerio. Ay, es que siempre me queda la Biblia por acá. Bueno, muy bien. Como tú sabes, como siempre lo he dicho, en este programa, tu programa, vamos a tener lista la Biblia, el papel y el lápiz. Biblia, papel y lápiz. Ánimo, kikiriki, católicos, arriba. El mundo los necesita.
y pues hay que responder a tantas necesidades que tenemos. Así que Biblia, papel y lápiz, y hoy, como les decía, puse el título de yo rezo, tú rezas, yo rezo, tú oras, yo rezo. ¿Por qué lo puse en este sentido? Bueno, les voy a decir, rezar no es lo mismo que orar. Y de eso vamos a hablar en esta mañana en el programa. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros pretendemos es obviamente crecer nuestra cercanía con Dios. Rezar nos ayuda a ello, orar nos ayuda a ello. Es bueno que lo estemos haciendo, pero hay una pequeña diferencia o una gran diferencia, depende de cómo tú lo veas, entre rezar y orar. Perdón, yo puse aquí, se me duplicó porque yo puse aquí un sonido. Hay una diferencia entre rezar y orar. Y lo vamos a hacer desde los términos, etimológicamente y por supuesto con las Sagradas Escrituras. Yo creo ambas son necesarias, ambas nos llevan a un fin, pero a la vez yo pienso que una de las mayores necesidades que tiene nuestro corazón es el dialogar, el tener un amigo que nos permita decirle cómo estoy, compartir mi experiencia, mis sentimientos, mis alegrías, mis temores. Eso es orar. Y rezar es recitar palabras que ya de hecho están prescritas y que este término puede utilizarse en el campo religioso, ¿no? Como rezar las citas de la Constitución, como recita, ¿me explico? Bueno, entonces vamos un poquitito a hoy hablar al respecto para tratar de tener clara la diferencia entre uno y otro y que sea para ti, ¿por qué no?, una invitación para no solo hacerlo más seguido, sino si tú solo rezas, invitarte, inspirarte a que busques y que trates de practicar aquello que pueda ayudarte a tener una relación más íntima con el Señor, como platicar con un amigo. Si tú eres de las personas que únicamente oras, bueno, pues conocer que también hay oraciones prescritas que son buenas, repetir, ampliar nuestro conocimiento, que si en los salmos o que si en aquellas oraciones, que déjame decirte, yo creo que nuestra comunidad es una comunidad que rezamos todos los días. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque cuando hablamos de repetir oraciones prescritas, pues lo hacemos con el Padre Nuestro, lo hacemos con el Ave María, lo hacemos con el Rosario, ¿cierto? Además tenemos muchas devociones que si la novena aquí, que estamos repitiendo, recitando oraciones previamente elaboradas, oraciones preelaboradas, la liturgia de las horas, etcétera. Bueno, vamos un poquito a lo que nos dice la raíz de estas palabras que nos ayudarán a entender un poquito el contenido, el contexto, la profundidad de estos conceptos. Hola Carlita, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hablar un poquito de latín, empecemos por ello y miren que me voy a quedar corta, ¿no? Rezar y orar son palabras que si vemos sus raíces latinas significa hablar en voz alta. No. Decir, recitar, pronunciar un discurso. Y en nuestra iglesia la referimos para dirigirnos a Dios, ¿no? Mentalmente o mediante palabras habladas. Es decir, ¿cómo decir? Oralmente, no. Ponernos en contacto con la divinidad, con Dios, con los santos. Rezar, cuando nosotros revisamos su raíz latina, viene de recitare,
es decir, hablar en voz alta, decir un discurso, leer en público. El castellano hizo de ese verbo lo que se le llama un doblete, o sea, es decir, dos palabras diferentes, con dos significados diferentes. Rezar, con el significado ya dicho, lo que ya dijimos hace un momento, y recitar, que es pronunciar de memoria, en voz alta, versos, discursos. Entonces, fíjense, rezar es decir en voz alta, decir un discurso, decir una oración. Recitar es pronunciar de memoria, discursos. Entonces, rezar se puede utilizar, como yo decía hace un momento, o recitar, incluso con un uso no precisamente religioso. Ahora, cuando vamos a la raíz latina de orar, significa hablar, ¿no? Decir. Esta, en su derivación castellana, es que me gusta la etimología, le digo a Adrián, ay, acabo de descubrir esto, siempre lo había hecho, pero no conscientemente, o sea, me gustaba, me cautiva, pero no lo había reconocido en mí, así que disculpen, espero que suene interesante para ustedes, lo estoy intentando hacer interesante, porque la raíz de las palabras nos dice mucho. A mí me cautiva y me impresiona mirar una palabra no solo como la palabra, a veces de la raíz le da la palabra una mayor profundidad que no alcanzamos a ver. No, me estoy refiriendo más bien a términos religiosos, no tanto en términos fuera de nuestra fe, para ser franca, ¿no? Bueno, entonces, orar viene de, viene de orar. Cuando nosotros vemos os, es boca, por lo tanto, se refiere a hablar, ¿no? Lo cual es opuesto a nada más la escritura, ¿no? En general es aquello que se hace con la boca, como medicar, ¿no? Tomar un medicamento de administración oral. Ese sería el adjetivo. En sustantivo, oralidad, que significa aquella cualidad de todo lo que se refiere por la boca. Entonces estamos hablando rezar, recitar, y oral, orare, en su raíz latina, orare. Pero cuando nosotros nos vamos al griego, y lo vamos a revisar en griego y en hebreo, que en inglés pues retomaría solo la palabra prayer, ¿no? Orar, rezar. Pero en castellano, en español, lo tenemos bajo conceptos totalmente diferentes. Ahora, en griego, esta palabra viene de una palabrita griega que siempre me disculpo por la pronunciación, yo no soy experta en estas lenguas semíticas, pero prosigé. Y esta palabra griega la encontramos muchas veces, al menos hay autores que hablan de unas 80 veces, ¿no? Y significa simplemente oración, simplemente oración. La oración que se ofrece a ese Dios de Israel. Si hacemos la transliteración, o sea, es buscar su raíz del griego al inglés, bueno, pues indica petición, indica súplica, indica confianza, indica gratitud, indica, me explico, humildad, indica fe, indica en la transliteración del griego al latín. Si nosotros nos vamos a la carta a los Efesios, ya empezamos, anoten por allá,
Efesios 6, vamos a carta a los Efesios, en el versículo 18, ¿qué nos dice? Efesios 6, versículo 18, dice, no dejen ustedes de orar y rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu. Manténganse alertas sin desanimarse y oren por todo el pueblo de Dios. Manténganse alerta sin desanimarse y oren por el pueblo de Dios. Esta sola cita nos dice mucho. Nos habla de la oración perseverante, persistente, ¿no? Nos habla también de el Espíritu Santo, la intervención del Espíritu Santo en la oración, ser vigilantes y la oración de intercesión. No desanimarse, no. La palabra griega más conocida o más traducida como oración desde el Nuevo Testamento es precisamente esta palabra, prosigé. Recuerden ustedes que el griego que se utiliza en el Nuevo Testamento es un griego llamado koiné, si no me equivoco, que es el griego popular, era el más conocido, ¿no? Pero esta palabra, volviendo a prosigé, es una palabra que está utilizada en el Nuevo Testamento, indicada, traducida como orar, alrededor de 127 veces. Leti, esto es un poquito el ejercicio, aunque no voy a entrar al tema de la pregunta que me hacías sobre el, ¿qué es? Algoritmos, que es ver la Sagrada Escritura, las citas, etcétera, a través de los números, ¿no? Que no recomiendo que sea una guía para nosotros los católicos, pero bueno, es un poquito nada más, te quería hacer la referencia como una comprensión. Pero el error es tratar de interpretar todo únicamente a través de ese sistema. Bueno, pues no, a través de los números, no. Entonces, en este sentido de esta cita que estamos hablando esta mañana, utiliza justamente esta palabra griega, prosigé, es la traducción de prosigé. Y esta palabra está compuesta por dos, pro y eugé. Déjenme ver si tengo aquí, sí, eugé. Jiqueterem, no, bueno, eugé, me voy a quedar con eugé y eugé. Ahora, la palabra pro más bien significa hacia, que viene a denotar una sensación, una experiencia, una indicación de cercanía. Fíjate qué interesante. Les digo, es más profundo, ¿no? Por ejemplo, una persona que estudia mucho y que dice la palabra pros, que la utilizaría para describir que va teniendo quizás una mayor cercanía de aquello que está estudiando, ¿no? Vamos a poner de ejemplo el Evangelio de San Juan. A ver, vamos a buscar el Evangelio de San Juan en el primer capítulo. Lo recuerdo porque ayer hicimos mención de este primer capítulo. Creo que pudiera ser un buen ejemplo. A ver si me sale. En el capítulo 1, en el versículo 1, dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Dice, la palabra, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, con.
La palabra con es lo que vendría a ser el pros, nos da la cercanía, ¿no? Entonces, al usar esta palabra, nos está describiendo la relación entre el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo nos está diciendo que hay una relación más íntima, ¿no? Puede ser que en una traducción de este versículo sería: en el principio existía el verbo y el verbo estaba, dijéramos, como una manera de entenderlo, por favor, no estamos cambiando las palabras de las Sagradas Escrituras. Cara a cara, estaba cerca, estaba íntimamente con Dios. ¿Me explico? Eso sería el significado de pros. La palabra pros que estamos leyendo en Efesios 6, vamos a leer el versículo 12, dice: porque no estamos luchando contra la gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro, ¿no? Cuando vemos esta cita, nuestro contacto dice, no estamos luchando contra gente de carne, sino contra fuerzas del cielo que tienen mando y autoridad y dominio en este mundo. O sea, están cercanas a este mundo. No estamos luchando contra las fuerzas allá del cielo, lejanas, distantes, ajenas. Dice, sino contra aquellas fuerzas malignas que están que tienen dominio en este mundo, ¿no? Un contacto cercano. Aquí pudiera indicar el uso de ese pros. Bueno, dijimos, tiene dos palabras, pros y la otra que era prosige, G, que se escribe euche y suena como euge. Bueno, si vamos a la segunda parte de esta prosige, vamos a usar la segunda parte, que es el G. Y esta viene de un griego antiguo, que describe deseo. Por eso es que hace rato decía, yo tengo esto escrito, sí. Implica el deseo del corazón, el anhelo del corazón. Oh, fíjate cuánto le puedes sacar a una sola palabra, cuánto te puede hacer reflexionar una sola palabra. No. Es esa oración que se anhela. Anteriormente se utilizaba para representar a una persona que hacía, por ejemplo, una promesa, un voto a Dios por algún deseo en su vida, por alguna necesidad. Y entonces, a cambio, esta persona prometería algo a Dios para tener una respuesta favorable de lo que había pedido. Pero si nosotros nos vamos, pensando un poquito en esto, al Antiguo Testamento y recordamos a Ana, la madre de Samuel, que deseaba, anhelaba fervorosamente a un hijo y no podía quedar embarazada, movida por ese deseo, por esa angustia, por esa desesperación, hizo un voto al Señor. A ver, ¿qué fue lo que pasó? En Primera de Samuel, espero que alguien me esté ayudando a anotar, porque ya con buscarlo así espontáneamente. Primera de Samuel, en el capítulo 1, Samuel 25, 17, 14, 3, en el capítulo 1, en el versículo 11,
nos dice, y le hizo esta promesa. ¿Se habían dado cuenta? 10 dice, versículo 10 dice, y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor, orar, y le hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí, me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio, y en señal de esta dedicación no se le cortará el pelo. ¿No? Voto, anhelo, deseo. Ese es eusigé. Entonces, por un lado, pros nos habla de Asia, cercanía, intimidad, y por otro lado, anhelo, corazón, voto, promesa. Es así como tener el anhelo de todo corazón de estar cerca. Fíjate toda esa frase en una sola palabra, tomando sus raíces. El anhelo, el deseo de estar íntimamente cerca, de cara a cara con tu Señor. Fíjate, ¿no? Ahora, en la primera de Samuel, en el capítulo 1, pero en el versículo 19, a la mañana siguiente, dice, a la mañana siguiente madrugaron y después de adorar al Señor regresaron a su casa en Ramá. Después Elcana se unió con su esposa Ana y el Señor tuvo presente la petición que ella le había hecho. Así Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel porque se lo había pedido al Señor. Luego fue Cana con toda su familia a Silo para cumplir su promesa y ofrecer el sacrificio anual. ¿Sí? Continúa esta promesa. Bien. En este sentido, lo que Ana tiene ya es algo muy valioso, muy preciado para ello. Lo que ella también tiene es la respuesta de una oración que había surgido de un anhelo profundo de su corazón. Eso fue un eugé. Ella hizo la promesa, el voto, de darle algo a Dios si su oración era contestada. Bueno, cuando vamos un poquitito a la cultura griega, antes de que la oración sea verbalizada y ofrecida, se erigía un altar y se ofrecía una acción de gracias en ese altar. Estas ofrendas de alabanza y de acción de gracias eran conocidas como ofrendas votivas. ¿Por qué votivas? Porque esta palabra proviene de voto. Era una ofrenda, una acción de gracias para hacer este voto. Y estas ofrendas era lo que para nosotros es la promesa. Ahora, la persona, así como Ana, prometía algo cuando su oración era respondida. Y entonces daban gracias o alabanzas adicionales a Dios. Dar gracias a un Dios era algo muy significativo. Para ellos era algo muy serio, era algo grandioso, era algo que mostraba exteriormente lo que interiormente tenían, que era un corazón agradecido. Bueno, pues
todo esto que tenemos o que hemos contado hasta aquí está atrás de esa palabra, en su latín, en su raíz griega, prosige, ¿no? Que significa oración en el Nuevo Testamento. Ahora, tomemos en cuenta que para aquellos seguidores y lectores de Pablo eran de origen ¿qué? De origen griego. Así que ellos entendían perfectamente ese trasfondo cultural de esta palabra y entendían, por supuesto, todas las ramificaciones. Entonces, ¿saben lo que para ellos significaba la palabra oración? Si tú lo ves desde este contexto, anhelo de corazón, una relación íntima, una acción de gracias, una alabanza, ¿se dan cuenta? Esto nos habla mucho ya en sí de lo que representaría la oración para nosotros. En pocas palabras, si tú quieres orar, conste que nada más estamos hablando de orar, hicimos ya alguna mención de recitar, pues es buscar la intimidad con tu Dios, es ponerte de cara a cara, es estrecharte con Él. No es nada más el acto mecánico o la fórmula que vas a seguir con tus palabras. Es llevarnos a un lugar, a un espacio, a una relación muy íntima y muy cercana. Ahora, cuando estamos hablando de las ofrendas, seguramente tú ya estás haciendo la conexión, que recuerden ustedes que bajo ese contexto, en esas culturas, se hablaba constantemente de sacrificios. Esto también incluye la oración. Esto también está en el trasfondo del concepto o del término de la oración, ¿no? Entonces, esta persona, como el ejemplo que pusimos de Ana, se sentía tan afligida y tan desesperada por aquello que necesitaba su corazón, que por supuesto va a ofrecer un altar de sacrificio y de consagración a través de la oración. ¿Y qué fue lo que hizo? Prometo que mi hijo estará a tu servicio. Consagración, ¿no? El Espíritu Santo en muchas de las ocasiones tiene que venir a convencernos nuestro corazón, a convencer que las áreas que nuestra vida, todas nuestras áreas específicamente de nuestro corazón, deben ser entregadas a nuestro Señor. En realidad, el Señor no nos está pidiendo sacrificios. Recuerden esa cita que decía, quiero misericordia, no sacrificios. El Señor no te está pidiendo algo. El Señor no condiciona su amor y no te va a quitar nada a la fuerza. No. De aquí la importancia de nuestra conciencia a la hora que hacemos la oración. ¿Podríamos nosotros acercarnos a Dios de esta manera, presentarnos de cara a cara? Si es nuestra oración una súplica, ¿podríamos nosotros poner un altar? ¿Podríamos nosotros prometer la consagración de nuestras vidas? ¿Que sea Él el anhelo de nuestro corazón? Pues prosigue. Oración significa, y la acción de gracias, que no se me olvide, porque para pedir tomamos receta, queremos hacer esto, pero para agradecer, esa parte se nos olvida, pero todo eso es parte del trasfondo del concepto de la oración. Implica no solo pedir, implica agradecer, implica sacrificio, implica entrega. Entrega. Bien.
entrega, consagración y acción de gracias. Entrega, consagración y acción de gracias. Yo me atrevería a resumir estas 3 acciones concretas dentro del concepto de la oración, ¿no? Cuando nosotros tratamos de buscar el término en el Nuevo Testamento, si algunos autores nos dicen que se presenta 127 veces o 200 o 300, las que tú quieras, es para nosotros el número de oportunidades que Dios nos da para recordarnos la importancia de hacer un diálogo con Él. Ahora, ya vimos raíces latinas, ya hablamos un poquito desde el punto de vista griego, pero vamos al hebreo, que me gusta mucho. Por supuesto, no lo sé, ¿no? No lo sé. Bien. Cuando buscamos las raíces hebreas, hay 2 palabras que se utilizan para designar la oración. La primera, que es muy importante, es el tefilá, ¿no? Tefilá, más o menos así se pronuncia. Pero el significado de esta palabra, y vas a decir, sí, es muy judío, es juzgar. ¿Te das cuenta? Fíjate la diferencia entre griego, obviamente bajo el contexto de la cultura griega, y ahora vamos la hebrea, judíos. Entonces, para los rabinos, la oración es más bien una introspección. Es mirar hacia adentro. Es buscar en nuestro interior. Es discernir nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras motivaciones para llegar a estar en la presencia de nuestro Señor, fíjate, con la mentalidad apropiada. Entre ello, ¿qué era? Confianza, humildad y gratitud. Ande usted. Confianza, humildad y gratitud. Bueno, dijimos 2 palabras para designar oración en la raíz hebrea. La otra palabra hebrea es brajot, ¿no? Y brajot significa bendición. Y bendición que viene de la raíz cuyo significado es rodillas. Una, su raíz es juzgar, y la otra, en su raíz más profunda, son rodillas. Entonces, eso, en otras palabras, de acuerdo a la cultura hebrea, lo que les estaba diciendo y nos dice es mostrar nuestro respeto. ¿Te acuerdas de las 3 palabras que dijimos hace rato? Humildad era una de ellas, ¿no? Es mostrar nuestro respeto, nuestra reverencia a Dios, doblando las rodillas ante su presencia. ¡Oh, wow! Es que tengo aquí la imagen de la cultura griega, la imagen de la cultura hebrea, y digo, ¿todo eso está atrás de una palabra? Si yo únicamente contemplara la palabra en sí, tendría lo suficiente para trabajar. Y luego, si pongo la palabra en un contexto específico, tendría lo suficiente para reflexionar. ¿Te das cuenta la riqueza que hay en la escritura divina? La historia, la cultura, las raíces semánticas y todo lo que estamos hablando ya es un mensaje para nuestras vidas. No es como el algoritmo, ¿no?
1 más 2 más 3 más 4, y bueno, pues esto te rige. ¿Cuál es la más frecuente? En eso se basa, Leti. ¿Qué es lo que encontramos más frecuente? Ahí está el mensaje. Pero hay muchos errores en esa interpretación. Por empezar ahí, al rato queremos hacer, no sé, una regla de 3 para encontrar a Dios. No, Dios es persona. Dios es alguien que quiere encontrarse con alguien, no con algo. Algo es el número, ¿no? Dicen por ahí que una vez le preguntaron a Fray Nelson Medina, tú sabes la solidez doctrinal que él nos transmite sobre este tema, Leti, de los agorismos, y dice, ¿what? Sé tú uno de ellos, ¿no? Esa fue la respuesta. Bueno, cuando nosotros hablamos que en la raíz hebrea la palabra está compuesta, dijimos, en su raíz por 2 palabras, pero que la primera parte significa juzgar, juicio, lastimosamente en el judaísmo llegó tú lo sabes, recuerda esto, llegó a ser una religión legalista, ¿no? Legalista, que más bien lo que quería era la repetición vana de las oraciones, y llegaron a carecer de significado, más o menos como lo que nos pasa a nosotros, no en el legalismo, y a veces también, ¿no? Somos católicos bastante prejuiciosos, bastante legalistas, pero se nos olvida el corazón. Se nos olvida el corazón. Entonces, eso que hablábamos de la cultura griega, la consagración, la congregación, la oración espontánea, ¿no? Perdían de ese espíritu intrínseco, de esa meditación, de ese anhelo de corazón, ¿no? Entonces, esas partes dentro de lo que es la vida diaria de la oración para el pueblo de Israel es muy parecido a lo que es la oración para nosotros, porque los rabinos enseñaban a las personas por lo menos 100 razones para rezar al día, ponerse en contacto con Dios, con Berajot, ¿no? El día comienza con una oración, la gratitud al levantarse de la cama. Era una cultura tradicionalmente religiosa y ancestral. ¿Cuál? La de orar siempre, en todo momento y en todo lugar, para no caer en tentación, así como nos enseñó a nosotros nuestro Señor Jesucristo, dándonos la oración de modelo, que es el Padre Nuestro. Entonces, según esta herencia judía, el fundamento era la oración, pues nuestra herencia para todo cristiano, nuestro fundamento debiera de ser la oración, ¿no? Yo creo que esta es la herencia más linda que podemos recibir, claro, a reserva de esa parte del legalismo y el corazón. Pero la importancia que se enfatizaba aquí es la comunión con Dios. Y esa comunión con Dios implica también la oración congregacional, que es parte también de la cultura judía. Y nosotros lo tenemos, ¿no? El domingo, la Santa Misa, la Eucaristía, además de la oración espontánea, además de la oración privada, además de la oración bíblica. Todo esto son expresiones del corazón, pero lo importante son los momentos que tú dedicas a esa íntima relación y diálogo con Dios, que son críticamente muy importantes. Nosotros
debiéramos de caminar conscientes de esa presencia de Dios y que Él es el motivo de todas nuestras oraciones. Tengo por aquí, me parece, sí, bien, y que es el motivo de esas oraciones. Tengo unas citas. Ahora, ya dijimos, tefilá o teifilá, ¿no? Este término, voy a tocar otros aspectos del término dentro de la raíz hebrea. También significa súplica, implicación, ruego, intercesión. Es el término más común de la oración, ¿no? Pero a su vez viene otro término, que es el palal. Palal, orar, interceder, meditar, juzgar. Aunque dijimos que su raíz primaria es juzgar, juzgar. Bueno, vamos, cuando nosotros vemos esta forma verbal del sujeto y del predicado, ¿no?, desde la raíz hebrea, significaría que la oración es una comunicación genuina, siempre con una doble vía. Con una doble vía, ¿no? Bueno, déjenme hacer una pausa. Les voy a presentar algo de las Sagradas Escrituras, pero antes de presentárselos, quiero nada más saludar a ti que me haces favor de tu compañía. Voy a tratar de alguna manera de ponerle todos estos términos y estas citas en pantalla para que puedan ayudarte algo. No intento que memorices, intento que a través de esto encuentres el mensaje del valor de la oración en nuestras vidas de hoy. Por cierto, estaba yo en este año que he empezado. Las estadísticas de Israel han reflejado una población alrededor de 10 millones de gentes. 10 millones. El 70% judíos, el 20 y tantos por ciento, pues musulmanes, etcétera. El 5%, alrededor del 5% cristianos en la tierra del Señor. Ni qué decirte el 1 a 2%, por ejemplo, de habitantes cristianos en la Casa del Pan, en Belén. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver eso con el tema de la oración? Bueno, independientemente del contexto de la tierra, Israel, su historia, etcétera, me pregunto, si hiciéramos una estadística actual, aquí en nuestra tierra, aquí en el occidente, aquí en nuestro estado, aquí en nuestro pueblo, aquí en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, ¿cuántos cristianos católicos hemos crecido a esta fecha? ¿Cuántos? Miren, mantener tu fe, nuestra religiosidad y nuestra fe depende de nuestro esfuerzo cada día. Y sin la oración y sin la cercanía con Dios, ante tanto desafío del mundo, ¿cómo pudiéramos mantenerlo? Cada pueblo tiene su propia historia. Las condiciones de Israel, por supuesto, no son las mismas que nosotros, pero en algo creo que tú puedes estar de acuerdo conmigo. Es que aún así, muchos en nuestra realidad, nuestra fe ha decaído o la empezamos a sentir fría o estamos ya desanimados o es monótona, rutinaria, es automática.
formulamos nada más. ¿Por qué? Porque perdemos la frescura de una relación íntima, cercana, espontánea con Dios. Con Dios. Entonces, si tú me estás escuchando, y a lo mejor algunos dicen, me hacía esa pregunta. Dices, ¿por qué estoy perdiendo mi interés? ¿Por qué todos los domingos ir a la Santa Misa? Es que aquí, allá, etcétera. Hace rato poníamos el ejemplo de la carta a los Efesios, y creo que también acabamos de escuchar otra en la lectura, en donde, o es en la lectura de hoy, el enemigo conoce, creo que la lectura de hoy, de San Marcos. No estamos peleando contra fuerzas lejanas. El enemigo tiene dominio en el mundo y su fin es alejarte de Dios, pero tú te prestas también para ello. Cuando no mantienes tu relación, tu frecuencia, tu diálogo con nuestro Señor. No se trata de ser un número más en la congregación católica o en la parroquia. Se trata de la vida que implica la relación con tu Señor. La vida, la esperanza, la caridad. Bueno, este tema lo voy a continuar la semana que viene porque quiero entrar a algunas citas en donde vemos la aplicación del término en el Nuevo Testamento. Se me fue el tiempo, espero que sea interesante para ti y por supuesto continuamos la próxima semana. Mañana tendremos una visita, el viernes esténse pendientes con la entrevista del padre Cristian Martínez. Carlita, un abrazo. Fabiola, un abrazo. Claudita, gracias. Betty, muchas gracias. Lo escribiste súper bien, Betty. José Loredo, Francisco Bautista, muchas gracias. Hola, Roberto, Rosario, Rosy, Teresita, Chayito, Leti, buen día. Juan Hernández, Yolandita Limón, Andy Beltrán, Rosa Idalia, María de Jesús, Rita Pinedo, gracias por haberme acompañado. Los espero mañana y continuamos con el tema. Quédate en contacto con nosotros. Gracias.